cultura aquí en Monterrey, seguir apoyándonos aquí en Punto y Coma. Hoy tenemos a un invitado muy especial, una plática que ya nos debía desde hace rato. Estamos hoy con nuestro amigo Alberto Compiani, que es restaurador. Bienvenido, Alberto. Muchas gracias por tu invitación, Jesús. Y realmente, sí, ya lo habíamos comentado que pues cabía muy bien en la línea de las charlas que se están dando aquí en Punto y Coma, pues una charla sobre restauración, que sea la primera, ¿verdad? Así es, así es. Sí, porque aquí Alberto llegó como visitante y luego nos pusimos a platicar. Yo como me interesa en la historia, estudié historia, y Alberto como restaurador, y dijimos, no, pues tenemos que hacer alguna cosa. Exactamente, desde el proyecto que ahorita vamos a platicar, pero muchos otros temas. Así es, porque bueno, es un campo que pues afortunadamente cada vez lo vemos más presente en la ciudad, ¿no? El hecho de que ya tengamos en Conarte una sección encargada de la conservación de patrimonio, desde, no sé si realmente funcionó desde los 90s que se fundó Conarte, pero ha estado cada vez más activa. Nosotros hemos podido hacer proyectos con Conarte y hemos visto cada vez más participación, no nada más de grupos de Monterrey, de restauradores, sino también grupos que han ido llegando, y otros que pues han trabajado aquí, luego se regresan, que son de Guadalajara, que son de Guanajuato, de Puebla, etcétera. Entonces realmente pues va tomando un poco más importancia la restauración aquí en Monterrey, la gente lo va conociendo más. Entonces yo les comento, yo estudié la licenciatura en restauración de bienes muebles en la Escuela Nacional de Restauración, que es de Lina, que es una escuela en la Ciudad de México, pero ya no es la única. Cuando yo estudié y no hace mucho, ¿verdad? Era la única en México. Ahorita ya tenemos al menos unas 6 opciones en donde puede estudiarse esta licenciatura, y no están en la Ciudad de México. Está una en Guadalajara, está otra en Zacatecas, Querétaro, Puebla, San Luis Potosí, incorporadas ya a los planes de estudio de las universidades estatales. Entonces eso significa pues que se le ha ido dando mayor importancia a este campo, ¿verdad? Justo te iba a preguntar, ¿cómo llegas tú a la restauración? Dices, estudiando la licenciatura, pero ¿qué te lleva a estudiarla y cómo te involucras en esta? Mira, realmente ya sabes que estas cosas empiezan en la casa, ¿verdad? A mi papá le encantaban las antigüedades, y yo nací en la Ciudad de México, ahí mi formación escolar. Y pues íbamos mucho a la Lagunilla, la famosa Lagunilla, ¿verdad? Que algunos de ustedes han escuchado que ahí vendían y siguen vendiendo antigüedades, ¿verdad? En la calle. Y bueno, pues ese gusto yo creo que se me fue incrementando por tantos domingos que íbamos a la Lagunilla. Y bueno, los paseos en el centro de la Ciudad de México, esto, mi papá siempre de alguien tiene que venir. Mi papá era realmente el que le gustaban estas cosas. Y de todos mis hermanos yo fui el único que cogí esta línea, porque curiosamente ya ves que a pesar de que tiene uno la misma formación en la casa, los mismos padres, el mismo ambiente, a uno le está por una cosa y a otros por otra, y ya me dio por esto. Y yo estudié la carrera de químico en la UNAM. Yo tengo esa carrera previa a la de restauración. La de restauración la estudié ya posterior a la carrera de química, porque siempre me quedó la vocación ahí como latente. Dije, a mí esto, lo de la química me gusta mucho, pero me gusta más lo de la historia, la restauración. Y la restauración lo que tiene es una disciplina en donde tú combinas la parte científica, porque tú debes de conocer acerca de materiales, de técnicas, de resinas, en el campo en donde tú te metas tienes que conocer los objetos desde la parte más intrínseca, o sea, desde su composición química, vamos a decir, pero a la vez tienes que combinarlo con la historia de las tecnologías, de la manufactura, que eso pues, va cambiando a lo largo de los siglos, y además tener conocimientos de historia, de arte, de estilos artísticos. Entonces realmente es una disciplina muy completa, exige mucho, vamos a decir.
Y justo no está divorciada entonces de la química por el estudio de los materiales. Me imagino algo te habrá sí, ayudado esta previa carrera. Sí. Y si nos pudieras platicar un poco del oficio del restaurador, cómo es tu día a día en tu taller, cuáles son los trabajos, qué es lo cotidiano. Así es. Mira, hay que hacer una división antes de que ya me vaya yo a detalle. La restauración abarca básicamente dos grandes campos. Lo que son los bienes muebles, que son aquellos que el mismo nombre lo dice, son bienes que se pueden mover, que se pueden transportar, trasladar. Y a esos me refiero como a pinturas, esculturas, a obra impresa en papel, libros, cerámica, todo lo que ustedes imaginen de bienes culturales, entendido como bien cultural, aquellos objetos que tienen un interés cultural para un grupo específico. Todo lo que se pueda mover, esos son los bienes muebles. Y la otra rama de la restauración son los bienes inmuebles. Y los inmuebles se refieren a los edificios, por supuesto, ¿no? Edificios, iglesias, todo lo que ya está establecido y que no se puede andar moviendo de un lugar a otro, aunque ahora ya hay algunas derivaciones, hay algunas excepciones. Pero en realidad esos son los dos grandes campos de la restauración. Yo cogí el campo de los bienes muebles. Entonces, generalmente el restaurador de bienes muebles, el que prepara el INA, lo prepara como para reforzar o como para fortalecer a la misma institución, al mismo INA. Es decir, incorpora a su planta de trabajo a los restauradores básicamente en museos, en zonas arqueológicas, básicamente, vamos a decir. Pero algunos pueden tomar líneas más específicas como de investigación científica, pueden ser químicos de la restauración, o pueden ser historiadores, dedicarse más hacia historia del arte, en este campo, o simplemente los que salimos yo mi primer trabajo como restaurador fue en el Centro INA Nuevo León, como restaurador responsable del Museo del Obispado y de la restauración los proyectos de restauración que se hicieran en el estado. Y esa estructura se repite en todos los estados, en los 32 estados. Ahora de cuenta que es como un mini INA, ¿verdad? Un INA, Instituto Nacional de Historia, un mini INA en cada estado. Y entonces se dedican a la promoción, a la difusión, a la conservación, a la gestión de cuidado del patrimonio, etc. Todas esas cosas. Entonces yo entré a INA Nuevo León como responsable del museo, de la colección del Museo del Obispado. Trabajando en un museo, pues realmente tú eres el encargado de que cualquier cosa que tenga que ver con la conservación de los objetos, pues tiene que pasar por ti, ¿no? Como responsable. Ya en ocasiones se tiene no solo un restaurador, sino varios, o puedes inclusive tener gentes becarias como auxiliares. Ese es el trabajo en un museo. Y me refiero a labores de conservación cuando son acciones que van encaminadas a la conservación de los objetos sin meterles mano a los objetos. Cuando ya les metes mano, por decirlo de manera un poquito burda, es la restauración. Entonces, nosotros salimos con, el título que yo tenía del puesto en el Centro INA Nuevo León era conservador, restaurador. O sea, siempre se mencionan las dos partes. El conservador es el que asegura que el medio ambiente en el que se conservan los objetos es más adecuado, y el restaurador el que tiene ya que corregir daños. Vamos a decir, es una medicina preventiva, porque yo digo que los objetos son como pacientes. La medicina preventiva es la conservación y ya la medicina directa, la operación, ya es el restaurador. Ahora, yo me separé de INA para trabajar de manera independiente, para platicarles un poquito de lo que hago ya en un taller particular, como freelance, ¿verdad? Ahí lo que hacemos es realmente recibir en un espacio adecuado, que es nuestro taller. Hablo un poquito en plural, porque estoy asociado con otro restaurador, que les platico de nuestro taller. Y ahí recibimos piezas de museos, de coleccionistas,
instituciones, etcétera, que para hacerles tratamientos específicos de acuerdo al daño que tengan, ¿verdad? Esto es lo que hacemos. Se documenta todo mediante fotografía, mediante reportes escritos, y se hace tratamiento que también se va reportando a lo largo del periodo en que se tiene en el taller, y luego se genera un reporte final de intervención, ¿verdad? Decimos intervención refiriéndonos a los tratamientos que se realizan sobre los objetos. Entonces el día a día es que en el taller de repente tengas por ahí en una mesa una pintura de caballete, un óleo sobre tela, un caballete, haciendo referencia a la estructura en donde se monta la obra para pintarla. Pero es el término que usamos en México para referirnos a una pintura que puede ser tela, madera, etc. Podría ser más o menos el rango del objeto que entra en la restauración de los muebles. O sea, puede ser ¿el rango en cuanto a tamaño? No, como desde una pintura hasta zapatos, tenis, o sea, ¿qué tipo de objeto? Sí. Mira, lo más común, y te digo que en la carrera uno ve un montón de bienes culturales. Te preparan para tener las bases para meterle mano a mil cosas. Es un poquito ambicioso. Yo siento que como en Europa o en Estados Unidos se tienen carreras técnicas con especialidad. Eres especialista en caballete, entonces tuviste 2 o 3 años de experiencia con eso. O eres especialista en libros, o en escultura, o textiles, que es todo un campo. Yo, por ejemplo, textiles y románicos, eso yo no le meto. Sí, así es. Igual fotografía, en fin. Entonces, nosotros el rango es amplísimo, creo yo demasiado amplio, pero te voy a decir que el mercado, específicamente el de Monterrey, que es bastante rico en variedad de objetos culturales, es básicamente pintura, es lo más común. Yo te diría que a lo mejor andaríamos sobre un 60-70% de pintura, y todo lo demás lo repartes entre escultura, obra gráfica impresa en papel, libros, prácticamente, ¿no? Libros muy poquito, yo quisiera más porque es una área que a mí me encanta, pero escultura sobre todo en madera y porcelanas y cerámica. Arte decorativo. Sí, por supuesto. La gran parte de los objetos que tratamos es artesano, definitivamente. Sí. Hola, nosotros tenemos un yadro bien Sí. antiguo, Sí. y en un cambio de casa ¿Pero guardaron los pedacitos? tenemos, creo que todo. Pues, es factible, ¿verdad? sí, todo Lograr es que ese yadro vuelva a ser lo que fue. Sí, obviamente, mira, la restauración, aunque se pretende de que la intervención sea lo menos posible, a veces no es posible perder al 100%. Pero rescatar. Se puede rescatar. Entonces, por esa razón nos puede llegar a maquinaria, máquinas de escribir antiguas, por ejemplo, o ¿qué te puedo decir? Rótulos hechos sobre lámina, o bueno, algo que también nosotros intervenimos y que no suele ser fácil de dilucidar es la pintura mural. Es un bien cultural que está asociado a un edificio. Sin embargo, por su detalle y el cuidado que se requiere para su restauración, se contratan restauradores de bienes muebles y no de bienes inmuebles. Un arquitecto restaurador no lo podría hacer. Necesita que nosotros, los de bienes muebles, le metamos mano, aunque ese grupo puede estar adosado a un edificio. Fíjate, justo te iba a preguntar, ¿cómo llegas entonces, y ya más o menos le respondiste, a la restauración del mural de la Fuente de Monterrey? Habiendo estudiado en la Ciudad de México, primero, tuviste que haber llegado aquí a Monterrey, y cómo te involucras en este proyecto, siendo que yo tenía la duda, ¿será mueble, será inmueble? Pero ya más o menos... ¿Cómo no? Mira, de entrada, bueno, cuando yo llegué, llegó al Museo del Obispado. Quisiera saber, ¿todos estamos familiarizados con el mural? ¿Hay alguien, quién ya conoce el mural? Sí. Yo admito, no lo conocía así a detalle, ahorita lo vamos a estar platicando, pero... A ver,
Sí, para quien nos vaya a sintonizar el grabado o quien no se acuerda, si nos puedes contextualizar, Alberto, acerca del mural y platicar cómo llegas a la restauración. Y bueno, nada más comentarles que en realidad íbamos a hablar nada más de esto, bueno, hemos tenido que dar alguna introducción, un contexto, pero bueno, ¿cómo llegó directo? Me contrata Conarte y el Congreso del Estado de la Legislatura, que correspondía al año 2011, ¿verdad? Porque detectan que hay algún deterioro, bueno, que ya tenía un deterioro que empezaba a ser muy evidente. Ahorita les platico exactamente de la técnica de nanofactura. Entonces, yo habiendo tenido ya la experiencia con el centro INA, después ahí tuve yo mucha relación con la gente del Museo de Historia Mexicana, porque en el momento que yo estuve en el INA, que fue del 2005 a 2010, se estaban armando las colecciones que se iban a montar en el Museo del Noreste y en el Museo del Palacio. El Museo de Historia Mexicana ya estaba funcionando, ese es que echó a andar en el 94, pero muy interesante, muy bueno. Y además siento yo que con gente muy preparada y muy seguidora de la norma museística, vamos a decir. Entonces yo siento que nos formamos juntos, porque yo también empezaba ya como restaurador profesional, y aunque yo estaba como INA, interactuamos mucho, y bueno, siento yo que es un museo siempre ha sido muy profesional. Estaba la señora Carmen como allí. Después se va con Arte, y bueno, a través, se cuenta que ella fue como que mi relación para que con Arte empezara a verme como una posibilidad para echarles la mano con algunos proyectos de la ciudad que ya implicaban pues una infraestructura más allá de un taller particular, ¿verdad? Este mural de mosaico tiene aproximadamente 22 metros de largo por 6 de altura, ¿verdad? Entonces coincide en el momento en que Conarte y el Congreso del Estado detectan que esta pieza tiene problemática, y bueno, directamente me asignan a mí el proyecto a través del Departamento de Conservación de Patrimonio de Conarte, que ya estaba bastante sólido. Cada vez les digo, se ha ido fortaleciendo, porque no tiene, está a cargo de Ana Cristina Mancillas, y ella, desde que yo llegué en 2005, ahí estaba, ¿verdad? Entonces, ya es una persona que ha ido adquiriendo mucha experiencia, ha ido madurando mucho. Este mural de mosaico, la problemática que tenía en el momento en que nosotros lo hicimos, esto se hizo en 2011, o sea, estamos hablando de hace 10 años. El problema que nosotros encontramos aquí es que los pedacitos de vidrio que forman toda la figura se estaban desprendiendo, o ya se habían desprendido. Había agrietamientos y algunas bolsas, vamos a decir, unos huecos por debajo de la capa de mosaico, que ya ponían en riesgo ya áreas de bastante tamaño, sí, de un área importante, que pudiera haberse desprendido ya de la pieza, ¿verdad? Y entonces eso pues era una pérdida. Digo, se tenían las referencias fotográficas y eso que se pueden reconstruir. Siempre se puede reconstruir realmente todo. Yo digo, si entra el taller aquí hacen un milagro, no milagro, ¿verdad? Pero es muy difícil que algo que entra al taller no pudiera reconstruir. En este mismo caso sería lo mismo. Nada más que aquí hubo que andamiar completamente todas las superficies del mural para tener acceso a todos los espacios y tener gente, técnicos especializados sobre todo en mosaico, ¿verdad? Si tú vas a restaurar un mural, bueno, necesitas gente que le sepa las técnicas pictóricas. Si tú buscas a alguien que restaurar mosaico veneciano, pues necesitas a alguien que sepa algo de mosaico. Se prepara. Uno como restaurador tiene las generalidades, las herramientas como para saber cómo abordar la problemática, pero sí necesita una ayuda de personas que tengan una experiencia suficiente en el tipo de bien cultural que se va a intervenir. Entonces, en 2011, por asignación de Conarte a nuestro grupo de trabajo, empezamos a restaurar el mural. El mural no es de Matanzas. Sí, por supuesto. Les voy a dar un poquito de contexto de esto porque es bien
preguntar por qué se estaba deteriorando, ¿verdad? ¿Dónde estaba inicialmente? ¿Dónde estaba inicialmente? Yo veía hace cuenta coagomamientos, pero y las películas de Corina, Sí, es muy típico del veneciano. Así que el veneciano que es bien típico de que le pasa esto, cuando tiene térmicas y los movimientos de tierra. Ahora, agrégale que el mural está en una calle, está en una orientación que no tenía, porque antes estaba norte-sur y lo pusieron oriente, no, estaba oriente-poniente y lo pusieron norte-sur. Pero bueno, les doy un antecedente. Este mural formaba parte de la plaza monumento, ¿cómo le llaman? De la famosa Fuente Monterrey, que estaba en la parte baja de Zaragoza. Exacto. La famosa. Estaba en una esquina, Matamoros, Zaragoza, en diagonal, Estaba allí, ellos marcan Allende y Zaragoza, donde estaba la antigua alberca Monterrey. Porque ahí siempre ha habido pozos de agua, manantiales. Es donde está sacando ahorita el agua del antiguo ejército. Exactamente. Siempre ha habido agua ahí, por eso se fundó la ciudad aquí, ¿verdad? Porque pues había agua. En ese entonces había mucha agua. Muchísimo menos. Entonces, por eso, y se considera que ese es el punto en donde se fundó la ciudad. También platicaba Jesús que hay controversia. Sí, pues de hecho, el mural se inaugura en 1963 y es obra del arquitecto Joaquín A. Mora, fundador de la Facultad de Arquitectura de la Universidad. Y justo le estaba platicando a Carberto que él también hizo una investigación histórica acerca de para ubicar el punto preciso, el punto exacto en la ciudad en donde ocurre la primera fundación, que es la de Diego de Montemayor, de la ciudad de Monterrey, y la ubica ahí en donde se encuentra el monumento, y justo se le encarga hacer el mural. Haciendo alusión a la historia de la ciudad, ¿verdad? Porque es el lugar de fundación. Ahí había una alberca antes, ¿verdad? Porque ahí les digo, siempre ha habido agua y bueno, en un momento dado, creo que duró como un siglo, ¿verdad? La alberca fueron, por ahí leía yo que los permisos se los dio Bernardo Reyes o la administración de Bernardo Reyes a esa alberca, ¿verdad? Pero era una alberca como natural, era una alberca como una piscina, ¿no? Tenía rocas y ahí surgía el agua, era como un manantial. Hasta que llegó, creo que empezó a deteriorarse de tal modo que ya dijeron, no, pues eso ya hay que cambiarlo, hay que hacer algo allí. Se hizo esta obra pública, el espacio monumento, no me acuerdo cómo lo nombran en el periódico, porque eso como el Porvenir relata la inauguración del, les digo, de 62. Pues 63, ¿no? Como dice. En 1960 se les voy a decir quién fue bajo el gobierno de Eduardo Olivas Villarreal. Se inaugura en 1963, el 21 de julio de 1963, y costó 800,000 pesos, ¿verdad? Más o menos eso les costó la restauración. Eso es desde entonces. Sí, así es, desde ese entonces. Y bueno, esto no iba, bueno, no era un puro mural, había un conjunto de fuentes que hacían suertes. En teoría se reflejaba el mural en un espejo de agua, ¿no? Y había un efecto visual ahí. Y luces de colores, si ustedes quizás lo recuerden ya directamente. Sí. Yo lo recuerdo como se estaba bien. Sí. Pero sí recuerdo que era un libro, había árboles y que era un manantial, y creo que hasta había peces, creo. Era algo así. Probablemente, pero, ya no lo sé. pero lo recuerdo muy poquito, estamos hablando de los 70s. Sí. Sí, los 70, ¿no? Ya para los 80s se iba a desaparecer con la macroplaza. Así es. Cuando hacen ya el proyecto de la macroplaza, pues esto estaba incluido dentro de ese proyecto, o ese es terreno, ¿verdad? Y entonces deciden poner el edificio del Congreso allí, ¿verdad? No sé, bueno, en el 63 se hace el mural, ya habían quitado la alberca, entonces el mural para cuando se hizo la macroplaza ya tiene unos 20 años, ¿verdad? Hicieron un nodo de la ciudad importante. Pero entonces, pues alguien muy sensible, no sé quién, con cierta sensibilidad dijo, no lo tires, no lo destruyas, vamos a rescatarlo. Y entonces lo hicieron con un sistema un poquito
laborioso y consistió, ustedes, nada más les platico rápidamente, el mural de mosaico veneciano está hecho de pedacitos de vidrio, de pasta de vidrio de colores. Entonces cada color que ven allí es un pedacito de vidrio, que a la distancia pues ya te permiten visualizar con mucha claridad el perfil de las imágenes. Si tú lo ves de cerca, pues vas a ver los cuadritos y se va a ver un poquito el cemento alrededor de cada cuadrito. Está montado en los cuadritos sobre el cemento. Como efecto pixel, una fotografía. Como Es como si si fueran fueran pixeles una fotografía. No son exactamente cuadros, son de Formas. Que viene de Grecia y hasta los egipcios tienen, yo creo que sí, no, es antiquísimo y es muy bonita, ¿verdad? Es como un rompecabezas, pero si lo relacionamos con nuestra tecnología es como pixeleado, ¿no? Como si pixelearas una imagen. Entonces cada color, algunos son, aquí está un poquito palidona la imagen, pero bueno, ahí traje una foto de un color más vivo. Esta es una fotografía que había que ajustar un poquito los colores. Pero bueno, cada área no nada más es un solo color, pueden ser colores combinados. Nosotros calculamos que había alrededor de 70 colores diferentes. Y que son alrededor de 800,000 piezas. Y es una proporción en de superficie y lo multiplica. Más o menos 800,000 teselas, se llaman teselas. Hemos visto esas maravillas romanas, esas cosas. Entonces eso es una técnica muy antigua. Y hay dos técnicas, una que se llama mosaico veneciano y hay otra que se llama mosaico bizantino. El bizantino, la diferencia es que la pasta de vidrio es opaca, mucho más opaca que esta, y además son pedacitos mucho más pequeñitos, entonces eso permiten, finalmente son pedacitos que se colocan para formar la figura. Pero esos pedacitos son tan pequeñitos que permiten dar mucha mayor precisión en los detalles. Y entonces, ¿qué hicieron en este mural? Los rostros de los personajes que están aquí a caballo, sobre todo los rostros, para marcar mejor los detalles, los hicieron en bizantino, y el resto, que la gran mayoría de la superficie, lo hicieron en veneciano. Que hay diferentes escalas. Sí, de los pedacitos. El mosaico más grande es el veneciano y el más pequeño es el bizantino. Así es. Y entonces aquí se usaron las dos técnicas. Eso ahora que vayan, porque espero generar la inquietud, ¿verdad? Para que se den una vuelta y lo vean de cerquita. El veneciano es el de la figura. No, el bizantino. Perdón, el otro Es el de la supervivencia. Lo vimos también, se usó mucho en baños, en fachadas. En los años 50, en esos años 60, 50, 60, se usó mucho el mosaico veneciano para decoración de fachadas. Está de moda. Por ahí hay varias aquí en El Monterrey. Tecnológico de Monterrey. El TEC de Monterrey. Algo donde Sí. utilizan Sí. algunos hospitales. Sí. El TEC de Monterrey, además del hermoso mosaico que tienen arriba, que es el de González Camarena, el de la serpiente, que está hecho con mosaico veneciano. Sí. Para mí son los dos murales más importantes de Monterrey. Sí. El mural del TEC y en murales son nuestros joyas de murales de la ciudad. Por las dimensiones. Sí, Y ahora yo Sí. creo queda un poco, desafortunadamente, creo que no es tan conocido en cuanto a como obra de arte, o sea, Sí. La narrativa es por buenísima. el lugar en Sí, donde- es importante hablar de el Ahorita lugar en les voy donde a hablar. queda un poco escondido. Sí. Porque pues estamos hablando de que alguien entonces decide, se rescata. Rescatarlo. Así es. Con la construcción de la macroplaza no queda hundido, no queda enterrado, se rescata. Bueno, lo que aprovecharon fue el desnivel para meter las avenidas abajo, ¿verdad? Llegar a la plaza arriba. Pero quedó abajo como quiera. Pero, dime. No, mencionabas que fue algo laburoso, no estoy Sí. seguro cómo transportarlo de la estructura original a su nuevo recinto ahí en el Congreso. Nada más imagínense ahorita que les platiqué Fue en de una bienes sola muebles pieza. y de bienes inmuebles. ¿Mande? Lo quitaron Sí. en una sola pieza. No, ahorita ¿O te fue platico varias? el Eso es cuento. lo que no sabía. Por eso te digo, imagínense algo que se supone que es inmóvil, un inmueble, hacerlo móvil, ¿cómo le hace, verdad? Bueno, hay una técnica de restauración que se llama el estrapo. En México seguimos la escuela italiana de restauración, pues es interesante, hay escuela inglesa y americana. Aquí seguimos la técnica italiana, pero los términos son los italianos.
El estrapo consiste en pegarle una tela al frente del mural con una serie de polímeros y de productos químicos que tengan cierta flexibilidad, de tal modo que yo le raspo todo por atrás el muro, así quito todo el ladrillo, el cemento, todo, y entonces me queda, como le puse esa tela bien pegada al frente del mural, ya le quito lo más que pueda del cemento de atrás y ya la puedo usar y enrollar y guardar. Y luego en otro lado la vuelvo a poner. Una masking tape, digamos. Sí, con una calcomanía, ¿no? Sí, como una masking tape, ¿no? Pero son pegamentos especiales que aseguran que el mosaico queda en su sitio y que no se te va a mover. Lo que hicieron fueron 8 secciones, como andamos al centro, Habíamos dicho son 20 metros por 6, 22 por 6 metros. Entonces dividieron en 8, 4 aquí y 4 después del estudio. Y esos 4 ya desmontados con la técnica que les comento, se enrollan, son rollos siempre con la cara al exterior para evitar que no se vaya a doblar o a fracturar, ¿verdad? Entonces, en tubos, debieron haber sido tubos muy anchos, justamente para evitar el mayor doblez posible y que no se desprendieran las piezas. Y esos 8 rollos los guardaron mientras se construyó el panel, el rectángulo gigantesco en donde está montado el mural, que es un panel de cemento y de concreto, ¿verdad? Que está adosado al edificio del Congreso con una cierta separación. Y después vuelven a poner el cemento, pegan cada una de las secciones y después con solventes retiran el pegamento con el que pegaron la tela. Más o menos así funciona, como una calcomanía. Y dices, ¿cómo van embonando cada una de esas fracciones? Sí. Embonar. Y que casen los dibujos. Y que casen las piezas. Ese fue uno de los principales problemas que encontramos nosotros, que no casaban las bandas una con la otra. Ya viendo los detalles. Que Sí. lejos no se ve, pero viendo los detalles Sí, lograste detectar las así es. Era muy evidente, además se veían las líneas. Casi se veían las líneas. Al momento de desprenderlo con el solvente, Sí. la tela, eso no daña el mismo material Del vidrio no, porque el vidrio es muy resistente. Claro, además utilizaste algo en donde te asegures que no vaya a dañar al bien cultural en particular. Aquí teníamos vidrio que es un material bastante inerte, no reacciona fácilmente más que el ácido fosfórico, no el fluorito y todo el que ataca el vidrio, todos los demás no lo atacan. Entonces, por eso. Sin embargo, no hubo yo creo que fue un trabajo que se hizo tal vez apresuradamente, de tal modo que no casaban bien los dibujos. Esa es una problemática. Eso dificulta la lectura, vamos a decir, o el entendimiento de todas las figuras que estaban ahí expresadas, que es bastante complejo, como ven. Entonces ese era uno de los problemas. Y otro fue que seguramente en el enrollado y esto se perdieron muchas teselas, muchos fragmentos de vidrio. No creo que se haya hecho con el mayor cuidado. Se me hace que fue un poquito apresurado. A cargo del maestro Serrano, que es un gran restaurador, pues ya falleció, pero él restauró muchas cosas aquí en Monterrey. Joaquín. No, ese es otro. Sí, porque sí he leído algo sobre Luis Elizonde, no parece Joaquín. Sí, no, es otro. Este señor, en realidad lo que él hizo fue el diseño. Él como buen acuarelista hizo una acuarela, porque si nosotros vemos, aunque se ve aquí un poco pálido, la tendencia de las bandas, sobre todo estas bandas de color, da una idea de que lo hizo en degradados a la acuarela. No son plastas. No, así es, no son plastas, no son áreas de un solo color, de un color sólido, sino son áreas que tienen degradados. Y eso se logra con la acuarela. Entonces, él, como gran acuarelista, pues hizo una acuarela, en realidad, sobre el modelo de esa acuarela, se encarga a una fábrica que se llama Mosaicos Venecianos de México,
que está en Cuernavaca y sigue estando, por eso digo en presente. Nosotros echamos mano de esa fábrica porque nos consiguieron algunos colores que faltaban y esa fábrica manda a una persona que se apellida Miravent, porque la van a ver aquí en la parte de abajo está la firma, está la de Cortina Mora como autor de la obra y la de Miravent como la responsable, porque es una señora, es una artista, una maestra. Ella fue la encargada de organizar el montaje o el armado de todo este proyecto tan complejo que fue el proyecto de Joaquín Amora. Ahorita platicamos de los elementos que tienen aquí. Entonces, les digo, creo yo que se perdieron muchas teselas, que se abrió un poquito la textura del mosaico y se dejó a la vista más el cemento color rosa. Entonces van a ver una tendencia al rosado. Aquí se ve más, pero esta es una foto que no se ajustaron los colores, pero ese rosa que predomina es del cemento. Entonces quiere decir que se separaron las piezas, ¿no? Es que yo era más amarillo. Sí, y seguro que sí. Y seguro que todo se vería con mucha mayor nitidez. Porque tengo mucha fotografía, estoy hablando de los 36, Pues casi en el momento en que esto pues estaba ya remontando. Parece, yo tengo unas fechas que se desmontó en 84 y se puso en 85. Se volvió a montar en 85. Puede ser, si era todavía de la Plaza Monumento, son de antes de 84. Seguramente. Y sí, seguramente fue mucho más nítido, mucho más vivo y mucho más fácil de distinguir las tengo postales, ¿no? Sí, también. Sí hay. Había muchas postales con las fuentes y los colores. Lo que pasa es que ahora con todos los cambios, Sí. lo que se llama boquilla, La es decir, la boquilla, Sí. entre mosaico y mosaico, Sí. antes estaban más, digamos, a hueso. Ajá. Originalmente Sí. se veía más nitidez, más colorido, y luego yo sí percibí que sí tiene un tono rojizo, Sí. no de los mosaicos, sino del cemento. Ahora llamaremos cresta, que Sí. sí que une y por eso debe ser pigmentado un poquito de rojo. Exactamente. Eso, ¿qué podríamos hacer nosotros? Nosotros tuvimos que usamos Crest. Usamos Crest, son materiales muy resistentes al ambiente. Y le dimos el tono rosado porque era el que tenía originalmente. Pero sí se notó más que seguramente que cuando estaba en mural en su trazamiento original, ¿verdad? Por supuesto. Esa es una cuestión. Esta foto está un poquito ajustada en el color. Esta le falta un poco de ajuste. Pero bueno, se dan una idea de la policromía que tiene, que es bastante rica. Y entonces nosotros nos dedicamos porque además el mural, bueno, se puso en el 85, le dieron una manita, según tengo yo referencia, en el 92, pero a veces esa manita consistió en que algunas áreas, yo recuerdo una de aquí abajo, que era de color café, en lugar de ponerle pedacitos de mosaico de color café o algo parecido, ¿verdad?, le metieron botellas de vidrio, o sea, vidrio de botellas de cerveza. Sí, le metieron vidrio de botellas de cerveza, no, pero eso pues, se retiró y se puso de mosaico. Y algunas áreas en donde se había desprendido, yo recuerdo muy bien esta chimenea, testigo de que es esto. Tenía un color azul celeste en lugar de gris, o sea, habían modificado la policromía en algunas secciones. No fue restauración, eso no es una restauración, es una alteración. Para el entonces sí necesitaba que le echáramos una buena mano, no nada más en asegurarnos de que rellenar esas bolsas que se estaban formando se inyecta con cemento y recuperar las teselas, los pedacitos que se habían caído, recuperar la boquilla que ya se había desgastado, porque les digo, el mural estaba en una orientación oriente-poniente donde no le da el sol directamente y se protegía más, y ahora lo metes con cara al oriente, ¿verdad? Que entonces el sol por 5 o 6 horas el sol, entonces eso daña. El vidrio no se decolora, pero la boquilla se va degradando. Y además está en una zona donde el paso de los vehículos es constante, hay mayor vibración, entonces tiene condiciones ambientales bastante agresivas.
Además él es muy, por supuesto, Medio ambiente, es ¿no? medio ambiente. La lluvia, bueno, también deja su rastro de, si es lluvia ácida, empieza a dejar algún rastro, podría llegar a atacar, sobre todo atacar la boquilla, y entonces se va aflojando, se van liberando las orillas de las piezas y se caen. El moho también, como de los baños. Teníamos un problema grave de mucha suciedad, sobre todo en la parte esta clara, que es el cielo, porque el goterón, ese elemento que se pone arriba para que la lluvia no caiga, no escurra directamente sobre la superficie del mural, no estaba bien instalado, era deficiente. Nosotros pusimos el que tiene ahorita, que empuja un poquito el agua de lluvia hacia el frente. Tiene un marco sobresaliente. Sí, tiene un marco negro. Y la parte de, si ustedes van a fijar, ahora que vayan, se van a fijar que tiene un techito en donde le pusimos un poco de extensión para evitar evitar los escurrimientos de arriba abajo. Porque le va a caer la lluvia, pero que no sea de arriba hacia abajo. No se podía poner como una canal de calcomanía así para que caiga el agua y entonces se estuviera. De alguna manera sí funciona, pero no es tan, no es como algo tan grande. Realmente a la cosa le dejaron 10 centímetros de salida. Es nada más evitar que hubiera escurrimientos de arriba sobre la parte mural, porque se estaba creando moho, se veían las líneas oscuras ¿Y la proximidad ahí al agua, a la fuente, no es riesgo? ¿O No. dices, Por la evaporación. estará a unos, ¿qué te diré yo? Unos 5 metros de agua. No 5, a lo mejor, unos 3 metros del nivel de donde está la fuente, el espejo de agua. Sí, porque sí, por lo menos es un cuerpo de andamio y otro poquito. Pues no afecta. Eso no le afecta. Ese gran rectángulo de cemento sobre el que se recolocó está anclado al edificio por detrás con pilotes, son unas vigas de metal, ¿no? Entonces, más o menos, en esa parte no vimos ninguna problemática, no hubo que sellar por detrás, se selló arriba también, con una azotea impermeabilizante, pero en realidad no vimos que esa fuera una de las problemáticas importantes. La mayor problemática era los abolsamientos, ¿verdad? Y los desprendimientos de escenas por degradación de la boquilla. pudieron corregir las bolsas esas? Sí, mira, en realidad digo, tampoco es una cosa que veas así, ¿verdad? Son ligeras y se rellenan con material. Se hacen perforaciones y se inyectan con jeringas gruesas. Esa fue una parte. Tuvimos que palparlo, literalmente, en nudillos, para delimitar las áreas en donde había que hacer las inyecciones. ¿Y los mensajes que dices que no? Que no alineaban. Eso sí lo hicimos de manera ya muy particular, muy directa en cada zona, a tratar de emparejar los dibujos. Sí, se quitaban algunas áreas y se volvían a poner emparejando los dibujos. Áreas como estas ondas que se ven ahí se ve un poquito claro, pero se veía claramente porque era en la culpa ahí en donde están las campanas del cometa, ahí había incorrecciones. La misma estrella esta de los vientos, la rosa de los vientos, este rayo, esta punta con respecto a esta estaba caída como 20 centímetros. Nada más que tú a la distancia no lo percibías. Se tuvo que quitar y corregir literalmente. Con los mismos mosaicos y todo, se volvió a levantar, a alinear. Todavía esta creo que quedó un poquito, no exactamente, no es la línea exacta de esta con esta. Quedó un poquito movida, ya no llegamos hasta allá. Realmente no lo consideramos como una prioridad. Pero la otra sí, la horizontal sí se hizo. El medallón central, ya para meterme un poquito en lo iconográfico, el medallón central que está hecho en mosaico, sería mosaico bizantino porque es vidrio con hoja de oro debajo. Eso se considera como mosaico bizantino. Son los cuadros pequeñitos como de medio centímetro
de lado cada uno. Ese que dice 1596, que es la fecha de fundación de la última fundación de la ciudad de Monterrey, ese se tuvo que renovar completamente. Estaba muy mal puesto, de tal modo que el dorado no brillaba porque unos lo pusieron de un lado, otros del otro. La capa de oro está nada más en una de las caras. Entonces había un trabajo muy deficiente de colocación de los mosaicos en esta área, y entonces decidió renovar con el mismo material. Con los mosaicos se volvió a poner en 1956 el chito bien. No, es que aquello estaba, aquí traigo el informe para que luego vean, si tienen curiosidad, cómo estaba el asunto. Es más, ahorita lo busco, nada más para que veamos eso como ejemplo. Pero en el resto de las áreas sí se quitaron algunas y se volvieron a poner utilizando los mismos mosaicos y corrigiendo esos rompimientos del dibujo por el desfasamiento de una sección con respecto a la otra. Eso pues, realmente mejoró mucho la lectura del mural, el haber corregido todo eso y haber además repuesto los colores que correspondían a cada una de las secciones, porque había mucha alteración de colores en algunas de las áreas y ya aquello era muy difícil de entender, ¿verdad? Sí. No sé si parte del esfuerzo del proyecto de restauración involucró algo de investigación en cuanto a la obra de Joaquín A. Mora y también, ahora que mencionas todo el simbolismo que tiene el mural, como para saber qué significa cada cosa, qué color necesita, ¿no? qué representa. Fíjate que sí, te digo que llegamos hasta la casa de su hijo mayor, ¿no? Porque es su descendiente directo que todavía vivía, no sé si sigue viviendo, pero él nos facilitó inclusive los cartones que servían como referencia a los rostros de los personajes que están a caballo, que son Diego de Montemayor, Carvajal, Diego de Montemayor Hermoso, etc. Ahorita los vamos a sacar uno por uno. Entonces, eso permitió también entender que el mural fue originalmente hecho como una acuarela, porque vemos el trabajo del señor Joaquín. Y pues bueno, hasta ahí llegamos un poco. También eso ver su trabajo nos indicó la pericia y la maestría que ya tenía en esta técnica, que también fue algo importante. Y pues hasta ahí llegamos realmente en ese sentido. Lo demás fue un poco dilucidar los elementos en base ayudados con este señor, el hijo de don Joaquín, nos ayudó a dilucidar los elementos que están aquí representados, poniéndonos en el año en que se hizo el diseño, ¿ya? Que había en Monterrey, que estaba pasando en Monterrey en el 1962. Son divisionarios, sí, personalmente por la parte izquierda. Sí, vamos a adentrarnos en el... De izquierda a derecha es el pasado hacia el presente. Sí, exactamente. Visualiza en 60 la ciudad que estamos viviendo actualmente. Sí, de alguna manera. Se ve la lo que llaman el modernismo, la metropolización, los edificios, la industrialización. Es muy interesante. Sí, no, ahorita vamos a platicarlo. Mira, me voy a ir del centro hacia... Obviamente sí, hay una división, pasado y presente, ¿verdad? Tienes allá, no sé cómo... Bueno, podemos ir leyendo de izquierda a derecha, ¿no? Sí, creo que hay una lectura casi cronológica, sí, ¿no? Así es. Entonces vamos así. Vemos allá en el fondo una serie de personajes que vienen en carretas, que son los grupos de personas que acompañaron a Diego de Montemayor en la fundación de la ciudad, aquellas 12 familias que se suman, ¿verdad? Tuve completas en esa parte de su, ¿verdad? Entonces, ¿quién encabeza? Se supone que lo encabeza Carvajal, y después detrás de él está Diego de Montemayor. El caballo blanco es Carvajal, luego el caballo café es Diego de Montemayor, y luego atrás está el Diego de Montemayor el mozo, que hay 3 personajes, ¿verdad? Será Luis Carvajal el mozo. Él tenía su sobrino, que eran estos criptojudíos,
O será, yo la verdad no estoy seguro. Es lo que iba a preguntar, ¿podría ser Alberto del Canto? Podría ser, realmente es una interpretación de este señor que no necesariamente tiene que ser la. No hay nada. Ajá, eso iba, no sé si había registro. Sí, o bueno, no dimos con nada, ¿no? Pues debo de decir que no hay nada. El diseño de esto debe de andar por allí en algún lugar. Porque a nuestra interpretación no suena descabellado los 3 jinetes y 3 fundaciones. Las 3 fundaciones. Eso suena mucho más rápido, definitivamente. Y la gente que los acompañó, ¿verdad? En su camino, ¿no? Sí, así es. Y aquí como me parece bien curioso, aparecen como de un portal, como casi ándale, sí, es que se ve como que vienen saliendo casi de un sí. portal, no sabemos si es España, si es el centro de México, y llegan acá a la ciudad de Monterrey. Al frente de ellos se ve a un sacerdote formando la cruz, un sacerdote con el hábito franciscano, y hay otro de perfil, detrás de él, que sería Y arriba de ellos, la fachada del convento de San Andrés, el convento franciscano de ese tiempo que desapareció a principios del siglo XX por demolición. Entonces, ahí se ven las torres. Hay fotos, ¿no? Pues eso se demolió en el 14 o por ahí, en el 17, no me acuerdo qué. Tiempos revolucionarios. Entonces hay fotos. Y entonces vemos algunas de estas imágenes corresponden con esas fotografías que les sirvieron como modelo para. Entonces es la iglesia, está el indio flechador, que representan los habitantes originales de la región. Que también aparece en el escudo. Exactamente, flechando al sol, ¿no? Y exactamente. Entonces ese sería todo lo que vendría siendo el pasado. Sin embargo, ahorita les explico la parte central, estos colores que de repente son un poquito. Me parece interesante, a ver si alguien logra descifrar aquí, o si ustedes investigaron algo. Parece aquí haber un patrón como un estandarte. Es un estandarte, una bandera de Cataluña, se me hace que debe ser una. Es como catalana porque tiene las 4 bandas, ¿no? Parece. Navarra. No sé, debe de ser la región de donde. Yo creo, sí. Ahí sí les claro que no sé cómo exactamente. Pero bueno, hace referencia justo a los primeros fundadores, ¿no? Sí. De la ciudad. Y sí, me parece muy correcto pensar que ahí fueron cada una de las 3 fundaciones. Claro que este señor seguramente estaba informadísimo de lo que estaba ocurriendo en ese momento. Bueno, aquí en el centro está la fecha de fundación oficial del 1596 y luego vemos estos recuadros, primero uno naranja, después uno menos naranja. Roja, el amarillo, luego este rojo y un verde. Este pico pertenece a esa sección verde que está detrás de naranja. Vienen siendo las áreas de crecimiento de la ciudad en cada uno de los siglos que llevaba ya de crecimiento. Bueno, digamos que este es de la ciudad del 17, 18, 19, vamos a decir que 16 realmente. Pero viene siendo el crecimiento y aquí viene el río entonces Santa Catarina. Santa Catarina. Ajá. Y acá pues el sur, de hecho nosotros hasta nos pudiéramos ubicar, estamos acá. Así es. Y son áreas demográficas. Por eso este pico sale acá y dice, ¿por qué este pico se aquí está cerrado de la ciudad? Porque San Nicolás, yo creo que es hasta allá. Lo dibujó mal, dice. Seguramente me corresponde al norte de la ciudad, pues San Nicolás, yo creo, ¿verdad? Y es lo que estaba muy crecido ya para los años 60. Ya hasta le hace falta una actualización, ¿no? Llegar hasta Cadereyta y hasta García. Yo creo. Depende a quién le preguntes. Ya sabes que ya somos la segunda más grande de México. Una amiba. Es como una amiba. Una amiba, sí. Ahí está. Entonces, el mero centro de la ciudad corresponde al escudo, al medallón. Que dices que tiene hoja de oro el escudo. Bueno, son un mosaico que tiene hojitas de oro. Bizantino. Bizantino. Ya. No lo oye, Que no. brilla muy bonito para el rostro. Se queda muy bueno. Debe quedar muy plano el mosaico para que tenga esa El mantenimiento, ¿cómo le dan el mantenimiento? ¿Lo limpian o lo dejan?
Si quieres ahorita te platico para que acabemos con lo de la... Sí, el recorrido. Porque aquí hay algo muy interesante. Esto que se ve aquí como cuadrito, este es el obispado. Oh. Si tenemos aquí el centro de la ciudad, que sería donde está la catedral y la plaza de armas, Al poniente. este es el obispado. Y este es el cerrito del obispado, este cuadrito verde. Y este es el río Santa Catarina, como dijo, esto nos da alguna derivación. Y bueno, y luego entramos ya a la parte moderna con el horno 2 de fundición de fundidora, que ya no existe, ¿no? Porque existe es el 3 y el 1, pero el 2 no. Este se supone que es el 2. Sí. Estas son las chimeneas de la cervecería. Estos sí los identificamos como los hilos de la harinera Santos, no sé si serían. Estas hipérboles recuerdan a la nave de la Purísima y otras construcciones que hizo este señor, el arquitecto español que en el Gloria, que también hizo la iglesia de San José Obrero y este que tiene los lados, fueron muy innovadores en su tiempo, ¿verdad? ¿Y esto ustedes qué creen que es? Estas chimeneas. Yo pensé, nosotros habíamos interpretado en un inicio que estas chimeneas eran los sopladores de la fundición, de la fundidora, del horno 1. Y así los pusimos en el corte. No. Pero un día me mandan, alguien me manda en correo electrónico esta imagen. Y dije, pues esta es la primera fábrica de hierro esponja de Ilsa, fundada en 57, que fue el gran invento para la producción de acero en Monterrey y que es internacional. Entonces, esto que la vemos en este sentido, hay que invertirla para que esté en este sentido, pero es exactamente eso. Es la fábrica de hierro esponja de Ilsa. Tenía 6 años, debe ser como que lo más nuevo, Sí. está hasta el final. Y que tenía además mucho mérito, ¿verdad? Porque había sido un gran invento. De ingeniería. Básicamente, esto representa el edificio, sin ninguna cosa en particular. Pero básicamente esa es la... por aquí tenemos una casita que aquí no se ve con mucha claridad, pero vemos un cuadro amarillo, que es la puerta de una casa, vamos a decir, como rústica, como rural, como un tejabán con un techo de doble agua. ¿Sí? Eso es lo que se interpretó este elemento. Y bueno, y estas líneas en realidad son líneas de tiempo que van caminando de una época a otra época. Y ya puedes confundir un poco con el humo de las chimeneas, con la industrialización. Por ahí va la interpretación. Pero realmente les digo, incluso esto yo después mandé unas correcciones a todos los registros cuando alguien muy prudentemente como, oiga, eso no son las torres de los sopladores. ¿Qué es esto? Y aquí vemos estos anillos que unen una con la otra arriba, pues ¿Eso de qué año es? 57. Ahora, me parece muy interesante porque nos revela lo que es pues el discurso, el canon de la historia regiomontana, ¿no? La llegada de los españoles. La historia aquí comienza con siempre con la llegada del español. Realmente el indio con arco es casi un el taparrabo, pues no es un elemento central, vaya, no sabemos quién es, a qué pueblo, tribu pertenece, llegando y culminando, ¿no?, en el progreso, en la industria de la ciudad. Hoy en día las chimeneas, hasta creo que ya quitaron el humo de las chimeneas del escudo porque han tomado un significado totalmente diferente. Políticamente no está bien. Exactamente, antes era visto como el empuje de la industria y la economía en la ciudad, y no necesariamente como el contaminante de nuestro aire, ¿no? Entonces me parece muy interesante. Dice, el diseño es de Joaquín Amora, de hecho es duranguense. Él nace allá en Durango y con la Revolución Mexicana huye a los Estados Unidos, vive en McAllen, en Austin, en Laredo, estudia allá con su familia,
y llega a Monterrey por allá de los 30s y se queda impactado, ¿no? Aquí con la ciudad. Aquí en Monterrey pues ya teníamos fundidora, ya teníamos cervecería, ya teníamos vidrio, ya teníamos toda la industria. Y él estudia arquitectura allá en Estados Unidos, ¿no? Y llega acá a trabajar, trabaja en varias obras y acaba, ¿no? Pues en la universidad, fundando la facultad, acaba siendo rector también de la universidad cuando fue gobernador Raquel Frías. Sí, sí. Pero el hecho de que esto es el diseño de alguien que llega a Monterrey y como muchos que llegan a Monterrey adopta totalmente el discurso histórico y la identidad regiomontana, ¿no? Y nos da yo creo que gran resumen, ¿no? Sí, así es, para el año en que se hizo. Aquí está la fecha cuando vayan a ver de cerca y se va a ver 1963, el nombre de la maestra que coordinó la construcción de esto. Este trabajo se hizo directamente, eso sería como para completarles. Hay dos técnicas para la elaboración de un mosaico, la directa y la indirecta. La directa es que nosotros ponemos el cemento aquí mismo en el muro y vamos rellenando con los cuadritos. Hay muchos ábsides de iglesias muy buenas, la de Cristo Rey tiene mosaico veneciano de esta misma fábrica, que son más o menos de la época. ¿Qué otra? Bueno, la que se quemó y ya no repusieron el mosaico, de la de San Juan Bosco, tenía mosaico veneciano muy bueno. Y hay otras iglesias, hay mucho templo religioso en los presbiterios, en la parte frontal, están hechas con mosaico veneciano. San Pedro, en Colón, en toda terminal, creo que tiene también esto. Y la del Espíritu Santo que está en Anáhuac también tiene mosaico veneciano muy bonito. Entonces, la técnica directa se hace pegando directamente los cuadritos sobre el cemento en el sitio. La indirecta se hace como fueran los rostros de los personajes en un taller de manera invertida. Se pegan los mosaiquitos con engrudo o alguna goma que sea fácilmente retirada con agua y en secciones cortas, pequeñas, se llevan y como literalmente como una calcomanía, se pone el cemento acá y se pega, ya que secó, le quitas el papel seccionado, digamos. Sí, entonces lo haces de manera invertida y luego así con la técnica indirecta para tener mayor precisión. Todo lo demás se hace de manera directa. Entonces, esa es la manera en cómo se construyó este mosaico. Ahora, algo más se me había pasado a decirles, pero bueno, hablando un poquito del mantenimiento. El mantenimiento de esto nosotros propusimos un mantenimiento anual, creo que no se llevaba incluso desde el 2011, pero pues es una cuestión tarde o temprano que le tendrá que dar. Porque el agua de lluvia y la intemperie pues le va dejando cierto residuo de salina, ¿verdad? Como un sarro, ¿verdad? Que pues, también va bajando la intensidad de los colores. Hay que darle una limpieza, es como un ácido muy ligerito, muy suave, pues ácido brillante, un ácido clorhídrico muy diluido. Por eso podemos retirar, después se enjuaga muy bien, también merecería, eso lo hicimos nosotros. Merecería también darle una limpieza con algún tipo de detergente por la grasa del humo, del smog, completas, enjuagando muy bien y luego revisar eso, al mismo tiempo que se hace eso se está verificando que la estabilidad de las piezas de mosaico estén bien, para que no estén flojas o inseguras, para que no se vean. Y o en su caso entonces remediarlo de manera inmediata. Una cosa importante cuando se hace una restauración en un bien cultural es, primero, asegurarnos de que estructuralmente el soporte de la imagen, que digamos es esto, esté perfectamente bien seguro. Si no, no tiene ningún caso a restaurar. Entonces, ya que aseguras toda la parte, la base, igual en una pintura, igual en ¿qué podría decir? Una obra gráfica, cualquier tipo de bien cultural, primero te aseguras que esté bien la base, el soporte, y después ya te metes en la parte estética. Es falta un poco lógico, pero no te vas a meter a la cuestión de imagen si aquello no
si no puedes garantizar que está bien soportado. Una pintura mural, por ejemplo, las restauraciones que se hicieron ahora en la iglesia de Dolores, primero hubo que, ahí está lleno de pintura mural, primero hubo que sellar las cubiertas, los techos, ¿verdad? Asegurarme que estén bien impermeabilizados, que no hubiera humedad acumulada y ya después hacerse la forma. Así funciona. Entonces acá, ahorita la revisión principal sería ver que estructuralmente estuviera en buenas condiciones y ya después. Cuando tú lo hiciste en la restauración del 2011, estaba en la base, ¿sabes? Sí, pero ya teníamos problemáticas con la delgada capa en donde estaba Los abombamientos, que es bastante suciedad por desgaste por el agua que escurría de la fábrica. Finalmente sigue siendo parte estructural porque es el cemento, ¿verdad? Es el cementante que mantiene las piezas estructurales. Hay algo muy importante, yo he trabajado a muy pequeña escala, ¿no? Ni mi respeto, ni para cuando tú vives restauraciones pequeñas. Cuando se hace una restauración, es muy importante conservar la pátina del tiempo. No se debe hacer una restauración y que se da como nuevo. Es bien importante que inclusive los defectitos se pueden ver, porque lo que le llaman la pátina del tiempo le da ese encanto y esa idea de que es algo antiguo. Una restauración que deja la pieza como nueva, que tiene todo el Sí, definitivamente. Hay un criterio. Así es, y ahí sí puede variar de restaurador a restaurador. Los criterios, esos son criterios, pero también agarrar cuando se hace un estudio, por ejemplo, del arquitectónico, en qué momento del edificio. Yo fui al Nacional Monte de Piedad, que es un centro histórico que es una joya de edificio, y el restaurador, el arquitecto, habló le llamaban como una cebolla y todas las capas del tiempo. Es que esos edificios son fantásticos. Se usa en la Ciudad de México que tienes, o sea, lo que hacen luego hacen pozos para un predio que se vacía y haces el pozo para hacer excavación arqueológica y vas viendo siglo XX, bueno, vamos a decir XXI, XX, XIX, XVIII, XVII, hasta el prehispánico. Hasta el siglo XX, o sea. Entonces, cuando haces una restauración de un edificio como por ejemplo el de Monte Piedad, ahí estaban las casas de Moctezuma o no sé qué, o sea, desde el prehispánico ya había ahí algo. Dices, ¿hasta dónde lo debo de llevar? ¿En qué época me voy a quedar? ¿Cuál es la que predomina? ¿Cuál es la que está en mejor condición para quedarme con ella? Entre tantos criterios que tienes que tomar en consideración. Es una gran labor ahí por parte de los restauradores llegar a un cuando llegas a un lugar así y ves cinco siglos de historia en esos muros y todos están presentes. No rompen con el pasado ni con el pasado. Se ve desde lo prehispánico hasta el siglo XX, desde herrería del siglo XVIII hasta papel tapiz del siglo XIX, hasta unos rótulos del siglo XIX, del siglo XX, y como el criterio del arquitecto para ir definiendo qué se debe de ver, qué se debe de hacer. Son edificios de construcción, hablando arquitectónicamente, que han pasado por muchas remodelaciones. Es importante que no dejemos, porque luego se llegaba a ciertos vecinos. Han cambiado los criterios también. Se forman grupos, cuando son edificios de relevancia, ¿no? Y además de pública, grupos para entre todos llegar a un consenso. Pero sí, puede llegar a ser muy difícil porque no vas a dejar un pedacito de 17 acá, otro de 18 acá. Sino la lectura o la comprensión del bien mueble o inmueble va a ser muy complicado. Algo nos pasaba en el obispado, porque a mí también me tocó trabajar la fachada. No sé si recuerdan cómo estaba la fachada, porque eso también lo hacemos los bienes muebles, por el detalle de la argamasa y todo. No fue en el caso del obispado. Eso lo hicimos en 2007. Ahí seguía yo formaba parte del equipo del INAH. Y entonces ahí vimos también que había elementos de restauración que habían dejado los aplanados de a lo mejor del siglo, vamos a decir, XVIII finales, que es edificios de finales del XVIII y parte del XIX, y entonces aquello era ya una cosa muy difícil de comprender. Entonces se emparejó todo, digamos, a
principio del siglo XIX, finales del XVIII, de tal modo que se pudiera Fue cuando les surgieron las entender. columnas salomónicas. Sí, Que bueno. no las tenían, las columnas salomónicas no las tenían, ¿verdad? Ah, sí, las tenía. No, pero anterior a esa población se habían perdido, ¿no? No, lo que pasa es que se me hace que no se veía. No se veía, Sí. porque Sí. luce mucho mejor ahora que como estaba, digamos, en el 90. No, nosotros, bueno, creo yo que el trabajo que sí, porque la verdad también El obispado está fue muy muy bueno, porque rescatamos elementos que se habían perdido y destacamos con el juego pneumático que manejamos allí, destacamos elementos que no se veían. Yo creo que eso era lo que estaba El efecto sucediendo. romántico, le metieron color también. Pues unas áreas más claras que otras para destacar, por ejemplo, las columnas, La volumetría. las argamasas, los decorados de argamasa, y tenía por ahí una área purísima donde está el cordón franciscano, porque pues, el obispo Berger, que lo construyó franciscano, tenía que tener elementos franciscanos. Entonces mejoramos la lectura del edificio, que es como está ahorita. Y ahora sobre lo que se hizo es lo que se ha estado conservando, ¿verdad? Con ese criterio. ¿Y qué respuesta, ya para ir un poco cerrando, Sí. has tenido con estas restauraciones? Dices ahorita que te mandaron un correo aclarando esto. No sé si has tenido algo de reacción, de respuesta a el antes y el después, a que le es más interesante a la gente, a que se vuelve de nuevo un elemento atractivo en el espacio público, tanto con esta restauración como con otras. Fíjate que no mucha, no he recibido nada. Porque mira, nosotros por el mismo Congreso nos pidió que semanalmente reportáramos en su página de internet, que tenían un apartadito de restauración del mural, entonces tú la pasabas ahí, y entonces semanalmente subíamos fotografías con alguna explicación para mantener a la gente informada de lo que se estaba haciendo. De repente nos llegó gente que incluso nos llegó una persona que dijo que él había trabajado en el montaje de esta pieza. Fíjate qué bonito, ¿verdad? Por ahí lo menciono. Quizás porque fue en el año 2011, Ajá. porque ahorita con las redes están todo se polemiza. Todo se ahorita, Sí, de pues, 2011 ahorita todo se polemiza con las redes, cualquier cosa que hagas lo suben a las páginas sociales y todo. Hay mucha más comunicación que lo que habría en aquel entonces. Y pues realmente no hubo, no siento yo, fíjate que hubiera yo recibido. Esto pues fue alguien que dijo, no, se están equivocando mucho, a lo mejor eran de los responsables de haber creado este sistema. Pero no más, Porque creo que es una labor valiosísima la que realizas y realizan, que desafortunadamente, o sea, creo que hay que socializar más. De hecho, bueno, parte de la idea detrás de pláticas como esta es justo dar a conocer. Y por decir, aquí el mural, lo comentaba al principio de la plática, creo que desafortunadamente pasa a veces por desapercibido, en particular, por la Ubicación, ¿verdad? No está tan mala la ubicación. Yo cada vez que paso a la plaza, no puedo evitar rediseñarla, recambiarlo y hago el coraje de mi vida cada vez que paso. Y cuando veo la importancia de este mural, yo veo un error en el diseño de que está frente a un espejo de agua demasiado grande. Es decir, no te permite pararte a contemplar a buena distancia. Si tú quieres observar este mural, lo tienes que observar del lado inclinado hacia la parte norte, o la parte sur. Si tú lo quieres observar de frente, hay una distancia de 80, 50, 180 metros. Está mal dimensionado. Yo digo, deberían hacer un puente a mitad de ese gran espejo de agua y deberían hacer, ahora que van a remodelar y que ya empezaron a arreglar la fuente de la vida. Y para cuando históricamente, pero bueno, empezaron a arreglar eso, estaba horrible. El conjunto de las plazas, o sea, que es de urgencia que lo arreglen o lo actualicen, lo remodelen, lo restauren, todo, y se debe de hacer un mirador. Se debe de hacer eso que le dé la importancia para que la gente llegue, se pare o pueda estar sentada viendo a este mural. Fíjate que en el concepto original entiendo que había un corredor
enfrente para que lo pudieras apreciar. Eso le hace falta. ¿No? Es correcto. No ¿Sí verlo se en- acuerda usted? Digo, no sé, yo lo leí. En la fuente de Monterrey, allá abajo. Era muy fácil, ¿eh? Sí, Lo veías de cerquita. Llegaban, lo veías de cerquita, te hacías para acá, No, a lo sentabas lejos. ahí en la idea de fulanito del agua. Sí. Poner como una pasarela, ¿verdad? Una Se puede pasarela. poner un puente, entonces, o sea, perfectamente, pero el hecho es que se le dé la importancia de que tenga un mirador especial, porque es una obra muy importante. No hay otra obra que hable sobre todo lo que es la lectura y la historia y en lo que nos convertimos, lo que fuimos, lo que somos, todo como comunidad. Es el patrimonio más importante que habla de Monterrey visualmente. Está como que en muy buen estado. Yo no lo he visto tan deteriorado. Yo le daría una manita más, todavía un ajustito más, fíjate, para mejorar los colores, alguna cosa así. Y no ha sido, ahorita actualmente, ¿eso el mantenimiento lo tiene todavía el Congreso o quiénes son que tienen mantenimiento? Mira, debería ser el Congreso porque está adosado En su su edificio, pero no sé, ya sabes que estas son Conarte. tierras, al Conarte le tocaría. Ahorita con Arco está dando mucho vuelo. No, sí, cada vez está más maduro. Ahora los proyectos ya, digo, un proyecto de este tamaño ya, ahora se licita, ¿verdad? Se ven opciones de los diferentes grupos de restauración que ya no son nada más de Monterrey y de otros estados como les decía. Entonces ha enriquecido mucho también la actividad de restauración. Una pregunta, sabiendo de esta pieza, tú, ¿qué otra pieza se te dirá? ¿Qué quieres restaurar de Monterrey? ¿A qué le traes ganas? ¿A qué le traes ganas de Monterrey? Mira, ahorita, y a lo mejor lo vamos a hacer nosotros, pero tenemos los murales de Zárraga en la catedral, que ya se caen en un pequeño daño, pero sí son proyectos latosos, ¿no? Con las nada más. Y lo del balance del gobierno, internamente. Pues bueno, le han hecho mucha, está muy entonces muy manoseado. Ahora con el Está vandalismo raso, que hubo, raso más, el vandalismo de raso hace más. unos meses fue la cagada. Lo grafitearon todo, pero trajeron a una técnica nueva que logró quitarle la cantera el grafiti. Porque esta marcha de mujeres que fueron por vándalas, rayaron con grafiti la cantera y es muy difícil quitar el grafiti. Y lo lograron quitar. Eran mujeres que quisieron protestar así. Sí, No eran y- bandas, no, eran hasta- mujeres que desearon protestar. Vamos a distinguir. Pero, Yo no pero, estoy criticando porque se puede ya meter en yo apoyo polémica. todos los Nada más movimientos ese sociales. término, no son bandas. Nada son más. mujeres. Sí, los que Que van. protestaron así. Pero es vandalismo. Bueno, para darte un poquito de contexto histórico, el término vandalismo justo viene de la Francia revolucionaria, cuando empiezan a tumbar las estatuas del rey francés. Hay un fraile ahí parisino que justo pues se escandaliza al respecto y dice que son, los compara con los vándalos, los germanos que vienen y saquean Roma, ¿no? De ahí viene el término vandalismo, sí, sí, del francés vandaliste, ¿no? Y como justo como los bárbaros, pues todos estos los visigodos, ¿no? Que vienen a saquear Roma, y hace esa comparación. De ahí viene nuestro término moderno de vandalismo, y también de ahí, de la Revolución Francesa, justo viene la conservación de monumentos y estatuas y la destrucción de ellos, porque con la Revolución Francesa es abajo con el rey, pero también abajo con toda la iconografía de las estatuas del rey y de la realeza. Hasta van y saquean las tumbas, ¿no? Porque están las grandes estatuas ahí de la monarquía francesa. Y después de la Revolución Francesa empiezan los museos, que es la historia realmente del museo moderno. Antes no existía. Y todo esto de la conservación y restauración, y vienen muchas corrientes de pensamiento. Ahorita tú mencionabas, se tiene que, hay una corriente de la restauración, de la museografía, que dice, bueno, tiene que aparentar algo de uso, ¿no? O sea, el libro no puedes restaurarlo al nuevo. Hay quien dice, no, tiene que ser como nuevo. Aquí pues el paso del tiempo también es el graffiti y o sea, de hecho, William Murray, no,
Sí, Sí, justo habla de los petroglifos, ¿no? Y dice, uno que va a los sitios estos de los petroglifos, que tenemos muchos en Nuevo León, otra plática que debemos de tener acá, y dice, pero uno se encuentra petroglifos de hace, imagínate, 5,000 años, hace 2,000 años, hace 100 años, ¿no? O sea, hay unos de la Revolución Mexicana que ahí mismo tallan, y hay unos de hace 10 años, y hay unos de hace 5 años, y dices, ¿por qué hacemos una distinción entre unos y los otros? Y de hecho él, que es arqueólogo, no sé si sigue, creo que acaba de morir, sí, que en paz, sí, hace unos años, sí, que en paz descanse, hace el argumento radical para su tiempo de que oye, pues también el grafiti ahí hay que conservarlo porque es parte de la historia del sitio del petroglifo. Entonces creo que es una cuestión un poquito más complicada. Es complicada. Yo definitivamente todo lo que destruya no lo voy a aceptar. Entiendo los movimientos sociales, soy libertario, soy una persona que todos los derechos civiles los abandero, pero tú como restaurador y todas las personas que valoramos el espacio común debemos de entender que cualquier manifestación que se tienda a la destrucción se regenera. Es mi única manifestación, voy en contra de todo lo que destruya y voy a favor de reinterpretar. Yo no voy en contra del grafiti totalmente, pero cuando se destruyen joyas, cuando se hace algo así con un objeto, con un bien como lo que es el Palacio de Gobierno, no se logra nada, no es una expresión cuando se tan ilícita, digamos, cuando estás pasando por encima del bien común. Tienes razón, eso es lo que está pasando en Villa Sótano. Vándalos los que destruyeron todos son los predios de más de un siglo. ¿Sí? Esos son vándalos. Se nos llevaron lo que te pertenecía a mí, a toda la ciudad. Esos son vándalos. Y bueno, antes de cerrar acá bueno, para regresar un poquito al tema de restauración, no sé, Alberto, ¿tenías algún comentario? Miren, sí, antes de que cierre, para que ustedes puedan apreciar bien la técnica del mosaico, hay uno precioso que es una obra del maestro Gerardo Cantú, que está en la entrada de Fundidora, con la entrada que da de Félix Gómez. Ese originalmente se había hecho en mosaicos que se imprimieron, y él no lo aceptó porque originalmente él tenía el proyecto de hacer un mosaico veneciano. Y es una obra muy grande, es un mural muy grande, en la entrada de Fundidora, pero por el lado de Félix Gómez, junto a los hospitales. Los hospitales, ahí hay una entrada al parque, donde vean ustedes el canal, ahí está. Y esa le hicieron un caminito justo para que puedas acercarte, literalmente lo tienes aquí, con esa finalidad de que se aprecie el trabajo, pues sí, trabajar. Ahí le metió el veneciano y creo que también le metió bizantino, para que lo vean ya que vayan por allá. Está por el canal Santo Lucía, dice. Sí, en la mera entrada. Además que del otro lado. Sí, los murales ya. Los chicos los hicieron un poco a la carrera y nada más una parte es bizantino y lo demás que tiene un mosaico. Pero el de adentro está totalmente hecho en bizantino en veneciano y vale la pena que se acerquen y lo vean. No sé si queda alguna pregunta en la audiencia. Pregunta no. A ver. Yo tengo una duda. ¿Cómo es el proceso cuando se empieza, o bueno, que se decide que una obra, inmueble o inmueble, se haga? O sea, ¿quién es el que decide o cómo es el proceso de decir, si alguien dirá, este es valioso para restaurar? Bueno, el primer punto es que se reconozca como algo de valor histórico, de valor artístico. O sea, en este tipo de cosas es algo que la comunidad debe de reconocer. Y en el momento que reconoces que la pieza tiene un valor, ya sea histórico, artístico, tecnológico, puede ser funcional, en ese momento pues se asigna una comisión que eche a andar el proceso de buscar quién lo haga. En este caso se reconoce que este mural representa la ciudad, representa una época en que se hizo en el 63, etc. Lo que hemos estado
conversando, y entonces pues designar con arte como responsable de gestionar ya la puesta en marcha, digamos, de la restauración. Pero el principio de todo es la valoración, el reconocimiento del valor que tiene una pieza para que realmente se pueda llevar a cabo una restauración. Si algo es ignorado, pues como nos ha pasado aquí. Y se le asigna el presupuesto. Es decir, Sí, no se puede valorar lo que no se conoce. O sea, al ver una pieza, si no sabes todo lo que hay detrás de ella, no lo vas a valorar. Ya sabiéndolo, lo vas a valorar. Hay una identificación. Y luego al valorar el presupuesto. Y el presupuesto dirigido a especialistas. Sí. Es, por ejemplo, nosotros de repente en el taller nos llega una pinturita que nosotros decimos, nosotros como vamos a decir expertos en la materia, dices ahorita, pues es muy sencillo, tal vez no merezca la pena, pero pero es la que pintó la mamá de la señora o la abuela, ella ya le dio un valor sentimental en este caso, ¿verdad? Que amerita que se restaure, y para nosotros como restauradores no debemos juzgar ni nada, lo vamos a tratar como si nos llegara la gran obra de arte obra maestra, es lo mismo. Es como las fotografías antiguas, que las quieren restaurar porque el valor sentimental de las personas. Si no hay más preguntas en la audiencia, No, preguntas no, comentarios nada más lo que señalaban de la pieza, me parece hermosa, me parece bien lo que resume, Sí. pero visualmente y en lo poco que he visto de arte, creo que los colores le fallaron. Le fallaron los colores. Bueno, cuando la vaya usted a ver de manera directa, va a ser otra cosa. Sí, Esta foto nos salió palidona. Pero yo sé, pero ¿se está basando en la pieza actual, original o en la imagen? en ambas imágenes. Ok. Siento que le fallaron los colores. Sí. ¿El diseño original o el No he puesto No, atención. pero queda invitado a verlo, iba a ir a ver. Como que se ha perdido un poco, en el mismo original se ha perdido, pero no tiene ninguna comparación con esto. Ok. Sí, des una vueltecita y se puede caminar, hicieron ahí algo más o menos agradable. No lo ves de frente más que a distancia. Pero usted está cerca de la propia del tiempo. ya toda la ¿O está ciudad. sucia? No, ahorita Además no hay agua. Es el tema de moda. todo está seco. Pero es muy caro el mantenimiento, nosotros lo veíamos ahí, es muy caro el mantenimiento de esa fuente. No, la pinta del escudo. Por último, Alberto, justo antes de la plática me estabas contando o te estaba preguntando por qué hacer el trabajo de restauración en Monterrey. Tú llegas de la Ciudad de México ya hace varios años a hacer trabajo de restauración, sigues ejerciendo tu profesión acá. Comentaba, Monterrey no es una ciudad conocida por las artes, la cultura, el patrimonio histórico. Desafortunadamente creo que todavía hay mucho trabajo que hacer al respecto. Mi duda es, ¿vale la pena en Monterrey hacer trabajo de restauración, de recuperación histórica? ¿Hay material? ¿Por qué hacerlo aquí en Monterrey? Sí, fíjate que sí lo comentábamos, realmente aquí, les digo que como restaurador he tenido yo la oportunidad de acercarme a bienes culturales que sería imposible en la Ciudad de México, en Guadalajara, en Guanajuato, Puebla, Oaxaca, en donde abundan los restauradores y la competencia es mucho más fuerte. Pero acá hay una cuestión, además de que sí, realmente sí tenemos bienes culturales de tipo público, los que tiene la iglesia, hay cosas muy interesantes también, aunque no sean tan antiguos, pero las colecciones de arte que hay en la ciudad de Monterrey no las tenemos en ninguna otra parte de México. Y de repente nos han llegado unas cosas que no las podemos creer. Colecciones privadas. Hay una colección de arte nazi aquí en Monterrey. De esa no sabía yo. Yo la he visto, está en el centro de Monterrey. Es uno de los que tenían la familia de los de la... Que los que tenían la leche y las hijas, no sé, uno de los hijos de esa madre de nosotros. No te sé decir qué calle, pero fue lo que hicimos en la restauración de ese marco del siglo XIX. Y él es uno de los coleccionistas de América Latina que tiene más piezas
Bueno, así te vas a encontrar Y nadie sabe. coleccionistas de billetes, de billetes de banco, Numismática. de numismática, de monedas, lo que bueno, lo que conocemos lo de Mauricio Fernández, ¿verdad? Ah, sí, sí, la lo ha dado espada a de Hernán conocer. Cortés. Sí. Pero hay muchas colecciones de índole privada que son magníficas y de repente nosotros podemos asomarnos un poquito porque tampoco es que esté tan a la mano, ¿verdad? Aunque los coleccionistas te tengan la confianza de poner en tus manos ese tipo de piezas, es un trabajo que se ha logrado con años y no hemos llegado a pues siento yo que hemos tocado las grandes ligas, pero hay más grandes ligas que las que hemos tocado. Sí, hay cosas maravillosas. Y bueno, la misma iglesia, los bienes culturales de la iglesia necesitan mantenimiento, conservación y de repente aparecen cosas interesantes. Y no solamente en Monterrey, sino en todo el estado, en los pueblos, hay unas joyas. Hay algunas El cosas. mejor, correcto. yo no he ido, pero Linares porque hay un tipo, o sea, era Gidi o algo así, Gidi es mi famosísimo, cliente. que es, por cierto, Javier Gidi es mi cliente, sí. creo que es el que más ha ayudado Sí. a conservar los bienes muebles y muebles de Linares. Sí, creo que Lampazo, o sea, que hay mucho bien fuera de la En Salinas, Gini es el dueño del hotel. Sí, en el hotel. ya son generaciones, segunda generación de Gidis aquí, ¿verdad? Pero ese es uno de tantos. Digo, no es que haya demasiados, pero sí hay. Y pues ni hablar de Mauricio Fernández, Sí, bueno. la joya que se va a inaugurar, que se ha postergado porque es un deseo La Milarca. antes de morir, es un deseo y nos va a dejar una joya, y nos va a dejar una joya donada. Las mismas empresas tienen colecciones de arte, Alfa, Pizza, Es cierto. ¿cómo Pues se ellos llama tenían esta? el Museo Metropolitano Sí. y el Museo de Vidrio. Son colecciones Pero importantísimas de realmente arte. no están aquí. Lo mejor sería que estuvieran a la vista del público. Así es. Como en la colección de Mauricio Fernández y el respeto, porque en vez de donarlos a los hijos, ya han dado un espacio público y es su deseo antes de morir. Y el año que entra lo vamos a ver. Ya tenemos lo de doña Lidia, Lidia Sada, de lo que ha prestado en nuestra historia mexicana. Sí. Tenemos el privilegio de Bueno, Alberto, no sé si tengas algún último comentario. nada más invitarlos a que se den una vuelta al mosaico y de ahí se van a Fundidora, se van por el canal, ¿verdad? Siguiendo el curso del canal y van a llegar al mosaico. Por ahí se van a encontrar unos mosaicos circulares que son de ceniceros, que también ceniceros. Hay obra de mosaico preciosa, la de la Facultad de Química, es magnífico ese mural. Tenemos muchas cosas muy bonitas de murales aquí para que los vayan a ver. De murales incluso algo de Mérida, Mérida, restauró un mural de Mérida. Pues muchísimas gracias por acompañarnos. Un aplauso. Y si gustan ponerse en contacto, ahorita después de la plática, escuché ahí que alguien quería restaurar alguna piececilla. Ya se me fue. Se me hace que se nos escapa. Pero ya saben dónde buscar. Exactamente. Y pues que sea la primera de varias pláticas. Te agradezco muchísimo por acompañarnos el día de hoy. Les agradezco mucho. Se me hace que ya ni me presenté. Yo soy Jesús Guerra, el director de Punto y Coma. Y como siempre, les agradecemos aquí por apoyar la escultura y las artes. Aquí seguimos hasta las 9. Muchas gracias. Un comentario de Rasco. Adelante. Yo conozco el trabajo de Carlos, de hecho platicamos esta cita. Lo que aprecio en su trabajo, que en realidad reconoce una cosa que quiero tocar, aquí un área que nos hablaron sobre los vándalos. Entonces, porque hay muchos ejemplos de vandalismo, ¿verdad? Que creó otros valores, ¿verdad? Y de hecho, cualquier restauración es una reinterpretación. Sí, de cierta manera puede ser. Entonces, yo creo que debemos de abandonar un poquito el purismo, ¿verdad? De que lo voy a restaurar así como estaba y le dejo a la página, porque si eso no avanzaría la cultura. Por ejemplo, en Praga, ¿sí? Había una gran estatua de Stalin en Letna, que era como un lugar donde se veía de todos lados, por 30, 40 metros, un Stalin enorme, ¿verdad? Que estaba saludando a Praga.
Entonces, cuando cayó el comunismo, y entonces lo primero que hicieron fueron y dinamitaron al Estado. Y pusieron otra estructura que estéticamente, digamos, no era nada, ¿verdad? Pero tenía una significancia para la vivencia de la gente. Y era un reloj, nueva significancia, como un metrónomo que estaba dando vueltas, ¿verdad? Entonces dices, ¿fue vandalismo o no? Bueno, sí fue vandalismo, pero no. Porque, como dice Lefebvre, hay una trialéctica, ¿verdad? En base de la trialéctica está la vivencia. Si tú puedes preguntar, ¿qué fue primero, espacio o la vivencia? Entonces Lefebvre dice, primero fue la vivencia y luego el espacio. Y en el tercer lugar, el uso del espacio, el uso que se le da al espacio. Y cada uno de ellos tiene una interpretación. ¿Sí? Porque la vivencia pura, por ejemplo, las mujeres que protestaron y pintaron ahí, no justificó lo que sucedió, ¿verdad? Simplemente observo, ¿verdad? ¿Qué significa para ellos el Palacio de Gobierno? El poder. La impenetrabilidad, la democracia, autoridad, desdeno a las mujeres, ¿verdad? Mujeres asesinadas, mujeres desaparecidas. Tiene su autenticidad y su derecho a expresarse. Muy bien. Entonces, fue, digamos, un acto vandálico, pero no, porque fue un signo del tiempo, fue una vivencia. Lo único que, digamos, que le da otra perspectiva, ¿verdad?, es la cantidad. ¿Qué tal si en lugar de este pequeño grupo fuera un grupo enorme? Entonces lo justificaríamos a lo mejor. Y a lo mejor diríamos, bueno, este palacio que significa otra cosa que ya no está. Y entonces sucedería, por ejemplo, los españoles fueron vándalos cuando desaparecieron las pirámides. ¿Dónde está la basílica ahorita? Había pirámides ahí. Sí, todo cambia. Yo te entiendo perfectamente eso, que todo cambia, todos son conceptos y todo está en constante cambio. Y las interpretaciones pueden ser individuales o pueden ser colectivas. Lo que te quiero aclarar nada más, lo que yo mencioné respecto a lo que a mí me enseñaron los poquito modesto que sé de restauración, es una de las corrientes de restauración, de tratar de que la pieza no se vea como nueva y tratar de que se vea con la parte del tiempo. Hasta ahí bien, pero no es ley absoluta. Son interpretaciones y corrientes de pensamiento, y de hecho, de eso estamos hechos, de diversidad de pensamiento.